Antes del encierro, pudimos ver en cines 1917, la película más reciente de Sam Mendes, un prodigio fotográfico de Roger Deakins que nos hizo viajar a una misión suicida en medio de la Guerra Mundial. Un mundo diferente, un planeta diferente. La película, filmada en tomas largas coreografiadas para aparentar un plano secuencia único, requería de un trabajo de sonido que, además de llevarnos a ese planeta diferente, tenía que redondear la comunicación de la fotografía. ¿Lo logró? Mark Taylor y Stuart Wilson recibieron un Oscar por su mezcla de sonido, pero la película se quedó con las ganas de llevarse el de edición de sonido. Ese Oscar se lo llevó el trabajo de Donald Sylvester en Contra lo Imposible, una historia dirigida por James Mangold, director de Logan y Girl Interrupted, que también nos lleva a un pasado remoto que igualmente requería un manejo especial y cuidadoso del sonido para aportar al no menos impresionante trabajo del fotógrafo Firon Papamikael, trepidante, agresivo, pero armonioso al mismo tiempo. ¿Cómo se trabaja el sonido en una película y por qué es mucho más importante de lo que creemos? ¿Es mejor el manejo de sonido en 1917 o en Contra lo Imposible? ¿Se puede hacer una afirmación de este tamaño? Para hablar de estos ejemplos, para transportarlos al cine mexicano, hoy el invitado es Axel Muñoz Barba, uno de los sonidistas más cotizados del cine nacional y que también es director. Su ópera prima Noches de Julio está nominada al Ariel 2020. De eso va a tratar este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues estamos de nuevo con Axel Muñoz Barba, y digo de nuevo porque tuvimos el agrado de tenerlo como invitado en un episodio de Cine Garage que se hizo alrededor de Noches de Julio, que es justo su ópera prima, ahora nominada al Ariel, y que me imagino te tiene muy contento. Axel, mil gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Cine Garage. Bienvenido y felicidades. Muchas gracias, Eric. Gracias por invitarme de nuevo y muy emocionado por la nominación de ópera prima para Noches de Julio. La verdad, siempre es muy emocionante estar nominado, ahora como director. Que es una de las, por las reacciones que pude ver en Twitter, por lo menos es una de las categorías favoritas hasta ahora del público. O sea, hay como una selección ahí muy, muy peculiar. Estás compitiendo al lado de Chema Yaspic por Polvo, de David Sonana por Mano de Obra, de Carlos Lenin con La Paloma y el Lobo y con Edgar Nito por Huachicolero. O sea, sí es una categoría muy sólida. Entonces, por ahí quiero lanzarte desde aquí una felicitación, toda la suerte del mundo. No tengo favoritos en esa categoría, por muchísimas razones. Ojalá pudieran decir, decretamos un quinto empate, pero un empate de 5, pero pues creo que tampoco va por ahí, ¿no? Tú quieres ganar. Sí, y la verdad es que pues sí estaría bueno ganar, pero las 5 son buenas películas y cada una con una propuesta distinta y una trayectoria distinta, ¿no? ¿Y tus nominaciones como sonidista, a qué películas han sido, Axel? Para empezar a entrar en materia con nuestro episodio de hoy. Fue por González, ópera prima de Christian Ruiz, y fue por Un monstruo de mil cabezas de Rodrigo Plá. Nada menos, sí, ¿no? Sí. otros dos peliculones. Y yo decía en la introducción de este episodio que vamos a hablar, pues, de dos de las películas que de verdad pudimos ver como se tienen que ver antes de que nos mandaran a encerrar a todo mundo. Primero vino, creo, Contra lo Imposible. No me acuerdo cuál fue el orden, pero tomando en cuenta que las dos compitieron por el Oscar y que se mordieron cada quien en sus nominaciones por su trabajo en el sonido, creo que primero vimos Contra lo Imposible, luego vimos 1917, que fue uno de los últimos estrenos que tuvimos en cine. Y digo, las pudimos ver como se tienen que ver, porque al cine se tiene que ver en el cine, porque creo que solo ahí se puede detectar lo que vamos a platicar ahora, que es el diseño de sonido, el manejo de sonido, todo lo que se hace alrededor de cómo va a sonar una película en una sala de cine.
¿Cuál es el trabajo? Porque lo mencionaba yo a la entrada del episodio. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño de sonido, no, la edición de sonido y la mezcla de sonido, que son los Óscares que estas dos películas estuvieron compitiéndose? Una se llevó uno, la otra se llevó el otro. ¿Cuál es, para que nos quede claro a los simples mortales, la diferencia entre mezcla entre mezcla de sonido y la edición de sonido? El ejemplo que a mí me gusta dar es como, digamos que en la edición de sonido es la parte creativa, es decir, es quien se le ocurrió una receta, digamos, y la mezcla de sonido es quien mezcló los elementos, quien juntó los elementos y supo escoger mejor los elementos, porque la receta al final es una abstracción que dice va con jitomates y va con cebollas, y por ahí alguien ya dice es este jitomate con esta cebolla, ¿no? Claro. Y por poner ese ejemplo culinario, a grandes rasgos es eso. Ya los gringos separan en la academia, en la mezcla, meten al sonidista de directo, quien grabó, digamos, los diálogos y todo lo que sucedía en la filmación, y meten a una figura que ellos nombran específicamente el mezclador, el regrabador, digamos, que es quien... El regrabador. Re-recording mixer, que es quien junta todos los elementos y ya los empieza a hacer una nueva mezcla en la sala para ya apuntalar así cómo va a estar sonando la película. Y a veces es para ellos la figura más importante al final. Y en la edición de sonido está quien hace el diseño, quien crea el concepto, quien supervisa todo este trabajo, y es el que habló y dijo esto va a sonar de esta manera, y crea y trabaja, digamos, con sonidos directamente ya en las salas, ¿no? Ya no tuvo nada que ver y no decide la mezcla. Esta persona dice así va a sonar, esto es lo que quiero que suene. Estos son los elementos que van a sonar en la película. Ahora ya, por fin, los Óscares dijeron, como nadie entendía y como que les causaba mucho escozor también a otros departamentos, concretamente arte y foto, por ejemplo, pues ya lo juntaron todo en una, como sucede aquí en los Arieles. Aquí en los Arieles sí dan, y en otros lados, sonido, y ahí meten a mezcladores y diseñadores, ¿no? Todos juntos. ¿Tú haces las dos cosas? Yo hago sobre todo sonido directo, ese es el grueso de mi trayectoria, y también hago diseño sonoro. He tenido muy poco. Hice Criapuercos de Hecatl, hice el diseño sonoro, pero el grueso de mi experiencia es de sonido directo. Me gusta mucho estar en el set, la verdad. Ok. Que fue hace poco lo que se platicaba en una reunión con la gente de Somos lo que hay. Fue justo lo que hiciste en esa película, ¿no? En Somos lo que hay. Uh-huh. Fue mi primer película como sonidista. Ya me había decidido ir durante la escuela hacia ese lado. Uh-huh. Y de hecho yo llegué cuando supe que Jorge Michel había quedado como ganador de Ópera Prima. En una fiesta yo llegué y le dije, yo te hago sonido, y si no me toca sonido no me interesa hacer nada más. Y como que eso no quiero nada más. se le quedó grabado, y tiempo después me invitaron directamente. Pasó bastante tiempo. Muy bien, pues ahí está un poco digamos, el esquema en el que nos vamos a mover ahora. Repito, vamos a hablar de 1917 de Sam Mendes, y vamos a hablar de Contra lo Imposible, que es uno de los 25 nombres que tiene Ford contra Ferrari o Le Mans 66 del señor Mangold. ¿Por dónde quieres arrancar, Axel? Cuando me propusiste esta plática, ni siquiera estábamos encerrados, ¿no? Estábamos como viendo opciones para ver por dónde le entrábamos. Fue antes de la entrega del Oscar, creo recordar, justo para platicar la diferencia entre el trabajo de sonido de estas dos películas, sus logros y sus fallas. Quiero dejarle muy claro a la gente que somos tan aplicados, Axel y yo, que volvimos a ver las dos películas, y las dos películas duran más de 2 horas y media, y tuvimos chance de hacerlo, y aquí estamos para platicarlas. ¿Por dónde le entramos, Axel? Pues a mí me gustaría abordarlo desde la manera de lo conceptual
Y no tanto en lo de las fallas, pues ahora sí que es criterio personal. Para mí es en el caso de 1917, que fue quien le reprocho un poco más ciertas decisiones, porque digamos que la 1917 es una película que a pesar de que fue muy costosa y tuvo mucha laraca y toda esta cosa de los planos secuencias y todo eso, tiene este lado muy autoral, ¿no? Porque la verdad es que la industria hollywoodense no le hubiera permitido tan fácil a ningún director haberlo hecho todo en planos secuencias, ¿no? Claro. Entonces, teniendo esa mesa puesta y esa disposición de hacer una película así, y teniendo un extraordinario sonidista como es Stuart Wilson, que es el sonidista de la última de James Bond, no la que estamos esperando, sino la última que salió. La última que vimos. Sí, y teniendo un gran sonidista y un gran equipo o posibilidad de trabajar el diseño sonoro, es una película muy pobremente trabajada en el diseño sonoro. O sea, suena lo que tiene que sonar y está atascada de música, lo cual es un vicio para mí muy, muy, lo lamento, pues, porque es difícil que estas películas se hagan a cada rato y que salgan, pues que salgan que abarquen tanto y que se puedan ver en grande como lo fue la posibilidad de ver esta. De hecho, ayer que la volví a ver, yo creo que cada plano secuencia dura como 8 minutos aproximadamente y yo creo que más o menos, sí. la mitad de cada de esos planos secuencias hay música. O sea, no deja de sonar la música. Y eso, pues, ahoga toda la posibilidad de una película más intimista y que estaba la mesa puesta para eso, porque si no, ¿cómo vas a entender todo lo que le está pasando al personaje? Y es un vicio que es como para llamar la atención porque no confían en la posibilidad del lenguaje sonoro y entonces dicen, ahí les va música, que está bien la música, pero es demasiado. Pues no sé si estoy tan de acuerdo con que está bien la música. A mí la música también me estorba, sí. Justo porque hay momentos en donde es muy obvio que te quiere hacer sentir algo, ¿no? A ver si me explico. El discurso audiovisual de una película puede predisponerte o puede conducir tus emociones, ¿no? Acercándose a un objeto, a una cara, ¿no? Haciendo acentos o abriendo el plano de mil maneras. Cuando eso se limita de alguna forma al rodar tu película en tomas muy largas, en una serie de planos secuencias, tu discurso visual repito, por un lado se expande y por el otro lado se recorta. Desde ese momento el manejo que pueden hacer tus emociones deja de estar un poco en el control del fotógrafo y cae, en el caso de 1917, en el control de la música. La música es a veces demasiado obvia, como decirnos, mira, están tristes, ¿no? Hay como una intención muy clara de hacernos sentir o pensar algo. Es una oportunidad desaprovechada, es lo que estás diciendo. En lugar de haber hecho un diseño sonoro más cercano a los personajes, meter música y haber metido a veces música mala, porque hay trozos de la banda sonora que yo creo que son francamente malos, es una oportunidad perdida, uno. Y dos, el diseño sonoro de tomas tan largas es más complejo y por ahí se les pudo haber ido, ¿o cómo está el asunto? Yo creo que sí fue una oportunidad desaprovechada. Yo creo que desconfió del poder. Es que por un lado sí lo pedía en las entrevistas con la gente de sonido, sí te hablan de lo que quería, inclusive como anécdota puntual, pero extraordinaria. No hay doblaje en la película. Todo es sonido directo, incluyendo lo del agua. Okay. Pero a la mera hora sí decidió sustituir las exhalaciones en el agua por doblarlo. Eso es lo único que es de post, digamos. Pero retoque, digamos, ¿no? Sí, una regrabación de eso nada más para acentuar dramáticamente. Es decir, en las entrevistas todos dicen que a él le interesaba la exhalación, la respiración, la ansiedad y todo eso. Y no las escuchamos casi, porque lo que escuchamos es la música que va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y es un vicio que está en todos lados, también aquí, por supuesto.
Y es una lástima porque pues no va a volver a tener esa oportunidad de experimentar algo así tan íntimo. Y para mí sí fue eso. Ahora, en plano secuencia, no es complicado. De hecho, es menos complicado que por cortes porque Ok. se acerca a un tiempo real, digamos. Es de un punto A a un punto B sin interrupciones. Es mucho más complicado para una postproducción de sonido una película que filme una escena, digamos, de tú y yo comiendo unos tacos, pero filmamos durante 10 horas. Y entonces en esas 10 horas el ruido de fondo y las situaciones cambiaron tanto cuando se supone que es una escena que debería de durar 2 minutos y comprimir todo eso es lo que lo hace complicado. Entonces no había, o sea, fue complicado para el sonidista sacar y la verdad es que tuvo un trabajo extraordinario también con un apoyo. Una cosa nada más para dejarlo muy en claro es que Sam Mendes les dio el guión a todas sus cabezas de área un año antes. Un año antes, para que todo mundo pensara qué necesitaba y cómo podía resolverlo. Entonces ya esas son otras ligas, ¿no? Y sí, no, ya estamos en otro nivel. Entonces por eso se pudo lograr ese sonido directo y luego en la post, pues se muere todo ese esfuerzo y queda todo más reducido a estar como un sonido más tradicional y toda la parte emocional en realidad solo es la música. ¿Habría manera de resaltar esa parte emocional desde el diseño del sonido? No, ayer que volvía yo a ver la película, pensaba, ¿qué estaríamos escuchando si quitáramos la música? Si de plano dijéramos, vámonos sin música, vámonos en un tono incluso dentro de, sabes, todos los símbolos y todas las libertades que se toman, quitar la música le habría dado un tono mucho más realista a la película, ¿no? Se puede desde el diseño de sonido para una película como 1917 decir, vamos sin música, el sonido va a comunicar las emociones o la parte de las emociones que la cámara no puede recoger para unas tomas tan largas. ¿Se puede? Yo creo, claro que se puede. O sea, era cuestión, o sea, a mí me encantaría ver una versión sin la música, digamos, la propuesta de la mezcla sin la música. Y yo juraría que hay muchos momentos que se sostienen por sí mismos. No quiere decir que no hubiera música, pero ayer que la volví a ver dije, es que me está dictando en varios momentos lo que debo de sentir y lo estoy viendo y lo estoy escuchando su respiración y su angustia. Por ejemplo, hay muchas partes donde parece que están solos y no va a haber nada y no hay nadie. Y eso es muy angustiante porque te mandan a una misión que no sabes qué hay allá, ¿no? Sí. Por ejemplo, la parte muy emocionante para mí, que es así, para mí es un gran logro, es después del río cuando a lo lejos empieza a escuchar a uno cantar, ¿no? Y se acerca y es nada más él cantando y están todos escuchando. Y eso se pudo haber llenado de más momentos así en la película y apostarle más a los silencios, por así decirlo, de él caminando solo momentos. Este pueblo de Kust que está con lo de las bengalas, que no sabe si hay enemigos o no. Que visualmente es súper padre, además, sí, ¿no? Entonces, pues en todo momento nos está sacando y ayer que la volví a ver, no me conmovió, o sea, no me conmueve y yo soy chillón fácil y no lo logra la película, no lo logró en el cine y no lo logra acá porque me atiborraron de música. Ese es mi... Sí, nos predisponen de más, o sea, no está mal predisponernos, ¿no? Ayudarse de repente, pero cuando ya además de predisponernos nos dicen es completamente por aquí y no puedes interpretar otra cosa, sí está, pues yo creo que es un poco abusivo. Y que en este caso creo que los ruidos, lo que se escucha, como decías, las exhalaciones, la respiración, escuchar cómo se oye el lodo, cómo se escuchan los disparos a lo lejos, los aviones que están peleando también a lo lejos, creo que habría comunicado una realidad incluso mucho más intensa. ¿Qué tan complicado es construir un mundo de hace 100 años a nivel sonido? Porque es obvio, Axel, que ni tú ni yo vivíamos hace 100 años, que muchos de los registros que hay de películas, pues no tienen el sonido de hace 100 años, no lo tenemos. En caso de que tuvieran sonido,
ahí que, por ejemplo, para diseñar los sonidos de hace 100 años, ¿qué tanto se habría pecado de sobrediseñar o de irse completamente a la fantasía, tomándonos la libertad de quitar la música y decir, así debió haber sido el sonido de 1917? Yo creo que ellos, y por eso también es un poco el reproche, porque ellos tuvieron una oportunidad que nadie tiene. Por ejemplo, si al día de mañana, y es algo que hay películas que acá también ha sucedido eso, si el día de mañana me dicen, vamos a hacer una película que sucedió en 1900 y vamos a la Alameda y filmamos planos que sirvan de la Alameda, por ejemplo, pero pues el que vamos a hacer con el tráfico, ¿no? Entonces, esos problemas que son comunes y los aviones y todo eso, y que, por ejemplo, en Estados Unidos ya lo asumen directamente y dicen, bueno, ya, vamos a doblar todo o vamos a rediseñar todo. Y que lo que pasó en 1917 fue que el Ministerio de Defensa les prestó todo un kilómetros y kilómetros de campo abierto, que es del Ministerio de Defensa, donde muy pocas personas viven por ahí. Y entonces Sam Mendes fue a ensayar cada plano secuencia y eso le sirvió a arte, por ejemplo, para saber desde dónde a dónde tenían que construir la trinchera. Por ejemplo, el primer plano secuencia, ¿no? De punto A a punto B era todo esto porque los iban a ensayar. El sonidista iba y vio qué frecuencias le servían. Es decir, no había ningún ruido. Inclusive el Ministerio de Defensa desvió vuelos para que no les afectara. Dice el sonidista Stuart Wilson que solo tenían de repente a lo lejos sonido de entrenamiento porque pues tenían la base militar. Claro, pues ahí estaban los soldados. Pero eso no afectó al sonido. Para que él o cualquier sonista vuelva a tener esa oportunidad, o cualquier producción, es decir, no hay ningún sonido, todo lo controlamos, no hay ningún ruido, no hay nadie con una música ahí en su casa sonando, los aviones te los desviamos, no va a volver a suceder en su vida. No pasa la de los colchones. Nadie, ni los tamales oaxaqueños, nada. Ni los tamales oaxaqueños. Eso no va a volver a suceder en su vida. ¿Y qué es lo que tenemos? Una película donde la 3/4 partes es la música de Thomas Newman entrando, subiendo. Y pues es un desperdicio. Sí, ¿no? Son libertades que incluso Roma, que también tuvo que reimaginarse los sonidos de la Ciudad de México, no tuvo. No. Nomás para meter tantito la cuña. ¿Cuál es tu opinión sobre el diseño de sonido y el manejo de sonido en Roma, en donde se tuvo que hacer algo muy, muy parecido? Y no sé si a veces exageran. A mí me gustó mucho porque nos acerca a eso que sería el ideal y que no tenemos, lamentablemente. No por falta de capacidad, porque la verdad es que no. Es por dineros y por tiempo, en realidad. De hecho, una de las anécdotas de Roma es que solo hay como 3 días que tenemos mayor silencio en la ciudad. Y que al inicio de la pandemia y del encierro se acercó mucho a eso o inclusive lo superó. He hablado con varios que grabamos nuestros ambientes del inicio de la pandemia, ¿no? Porque hubo un silencio de que hace mucho no había. Envidiable. Sido. Solo son el 1 de enero, el 25 de diciembre y el 16 de septiembre. ¿Le podemos llamar el sonido de la cruda? Sí, y el Viernes Santo. Son los únicos días que tenemos absoluto silencio, o lo más posible, digamos. Y en Roma, muchos de los ambientes urbanos, digamos, los grabaron en esos días, porque pues, son los que más hay chance. Claro. Yo sí siento que se pasaron un poquito de todo y eso, para mí, ese es un punto a favor. Ahorita que toquemos Ford contra Ferrari, pero de 1917 sí tuvieron una oportunidad que nadie va a volver a tener en su vida, la verdad. Sí, no, y es una pena viniendo de Sam Mendes y teniendo atrás a un fotógrafo de ese tamaño, ¿no? Creo que el conjunto de elementos que se nos pudo haber regalado se fue un poco por la borda. ¿Algo más que te gustaría agregar sobre 1917 antes de entrar con... que me gustó más ahora que la revisé que antes, ¿eh? A mí también. O sea, sí, detecto esos pecados, pero volviéndola a ver, creo que me gusta todavía más la película. ¿Algo que te gustaría agregar de esa antes de entrar a Contra lo Imposible que me gusta más?
Solo que si pueden, vuelvan a escuchar y poner atención sobre todo a todo lo que viene siendo el directo, todo lo hablado y lo respirado y todo eso, el trabajo que hizo, o sea, es decir, su Oscar de mejor mezcla a Stuart Wilson es muy merecido, y es un gran trabajo actoral y de él. Nada más rapidísimo, Stuart Wilson les ponía siempre 2 o 3 micrófonos a los actores. Y en la escena del agua, inclusive les puso 2 o 3 grabadoras para que en caso de que se perdiera señal. Y eso te habla, pues, desde un compromiso de parte de él y de un compromiso de parte del actor de entender que muchos, la razón del por cual iba a traer más de un micrófono, pues era para captar cosas que difícilmente podía captar el boom al hacer este tipo de plano secuencias. Incluyendo roces de ropa y ese tipo de cosas, eso sirve también, ¿no? Sirve esa discreción de quien haga el diseño. La que editó los diálogos, la Rachel, que fue la que se encargó de todo eso, dice que a veces un par de micros sonaban mucho roce demasiado, pero uno estaba bien, se quedaba con ese, ¿no? Y a veces, según la acción, pues sonaban bien porque pues él estaba corriendo o algo así y le agrega como una textura interesante también. Nada más saliéndonos un poco del sonido, ¿no te hizo falta un poco, que es mi gran reclamo a la película, desde el primer día que la vi, ¿no te hizo falta un poquito más de crudeza visual a la hora de cruzar esas trincheras? Sí. Yo pensaba mucho en los grabados expresionistas de toda la gente que estuvo en los campos y que luego se fue a hacer sus grabados. Ahí también se nos afresaron un poquito, ¿no? Sí, yo lo que ahí siento es que Dickens fue muy generoso, Roger Dickens, el fotógrafo, y decidió no irse con luz natural y no necesariamente la mejor luz para él. O sea, no hay ni una escena. Eso te habla de lo humilde que es, ¿no? En su trabajo, porque prefirió eso, a contar bien la historia, que pelear por tener la luz bonita siempre y que aportara más. Yo aún así me gustaría un ejercicio que nunca va a existir, que es el de escucharla sin música, y yo te apuesto a que hasta la foto crecería más sin la música. Yo creo que sí. Obviamente estamos hablando de películas que vimos primero en el cine. Afortunadamente tenemos que volver a ver películas en el cine porque pues ahí es donde se detecta todo lo que Axel nos está contando. Ahora que las ves en tu casa, ¿las ves con audífonos o tienes por lo menos el 5.1 instalado como yo? Sí, depende. Una u otra, dependiendo el horario y dependiendo si... Dependiendo si está el vecino o no. Es que acá en la Narvarte pasan muchísimos aviones. Ya empezaron otra vez los aviones. Entonces hay veces que sí prefiero escuchar con audífonos, aunque es otra mezcla pensada para un estéreo, digamos, pero de todos modos funciona muy bien. De hecho, Roma me gustó más escucharla así que en mi casa. O sea, después de verla en el cine, pues la siguiente versión era con audífonos, ¿no? Pero no, sí, o sea, cualquiera, depende del caso. Es que pasan muchísimos aviones acá. Sí, lo sé. Gente, quiero agradecer enormemente la aportación, el apoyo, la inspiración que nos dan los Patrons Cine Garage, sin los cuales este tipo de contenidos, este tipo de episodios, estas conversaciones alrededor del cine no se podrían lograr, simple y sencillamente. Entonces, aquí van algunos nombres de muchos, bueno, son pocos porque tenemos Patreons para regalar, pero estos son los nombres que quiero mencionar en este episodio y repito, es para darles un agradecimiento gigantesco por ayudarnos a mantener este proyecto más que vivo. Rafael López, Juan Morales, Lili López, Fito Valdés, #Fílmica, Miguel Pulido, Cristian Flores, Lito Gómez, Andrés Clarion, Diego Sánchez, Oxana Cortés, Alan Maciú Polín, Ruth Salazar, Abril Ortiz Lozano. Les agradezco enormemente sus aportaciones. Aquí seguimos trabajando, aquí seguimos hablando de cine. Mil gracias. Y ahora nos iríamos con Contra lo Imposible, que es como se llamó en México, que se llama también Ford
contra Ferrari, que se llama también Le Mans 66, y que es una película completamente diferente, no solo en la historia, aunque también está ligada en ese caso con una guerra que es la segunda, de James Mangold, pero que también, o sea, es muy diferente en ese aspecto. La historia es completamente distinta. Al contrario de 1917, hay una edición mucho más marcada, ¿no? Hay incluso un poco de violencia en la manera como está montada. Pero que también nos lleva a un mundo que ya no existe y que, de nuevo, ni tú ni yo vivimos, que es el de los años 60. ¿Cuál es la enorme diferencia entre estas dos películas que nos tiene ahora platicando en este episodio, Axel? Yo creo que las dos, digamos, tuvieron, en similitudes, tuvieron mucho tiempo de preparar y después tomaron los caminos distintos. En el caso de Contra lo Imposible decidieron la manera más tradicional, digamos, estadounidense, que es si hay que doblar y hay que meterle la postproducción. Pero ahí sí, el diseño sonoro y el trabajo de edición de sonido es espectacular en Contra lo Imposible. Detállanos. Como anécdota curiosa, la vi con mi hermano allá en Aguascalientes, donde yo soy. Mi hermano mayor era de los que se despertaba a ver las carreras de Ayrton Senna, Alan Prost, o sea, eran apasionados de la Fórmula 1. Llegó a venir a verlos en la de los 80s, cuando era acá en la Ciudad de México. Y él, así se le salió decir el comentario cuando lo estábamos viendo en el cine, dijo, cada auto suena distinto. A él le sorprendió mucho ese detalle que aparentemente no importa. Pues no tendría por qué importar. O mucha gente dice, pues bueno, da igual y le ecualizamos. No. Entonces, estamos hablando del trabajo de gente que ganó el Oscar, la gente de Post, por la de Rapsodia Bohemia, y que tienen un nivel de trabajo y clavadez que hace esa diferencia. Digamos que James Mangold lo que hizo fue previsualizar para vender la idea de Contra lo Imposible al estudio. Hizo unas animaciones. Y esas animaciones obviamente no tenían sonido. Los diálogos lo grabaron ahí quien sea. Sí. Y varias de las escenas que existen. Una escaleta visual. Sí, pero sí integró a ese equipo de sonido con el que ha trabajado desde hace tiempo. Y ellos empezaron a trabajar el sonido ya desde ahí. Empezaron a darse cuenta qué tan aburrido era, por ejemplo, pues sí, que si nada más sonaba de un tipo o así. Cuando ya filman, James Mangold casi toda la película la hace a no más de 4 cámaras. Y por eso esa, por ejemplo, sí tiene muchas horas mágicas y muchos momentos así con la luz del sol yéndose y cubriendo con varias cámaras, y eso ya hacía que el sonido directo no necesariamente podía servir o no, sino que ya se asumía que después se iba a doblar bastante. También los autos que usaron en la filmación, pues era el chasis, era el que era, ya pero era otra el motor cosa. era un Chevy de la actualidad o un Ford de la actualidad. No eran necesariamente el mismo tipo. Pero en la postproducción le dedicaron mucho tiempo y búsqueda. El diseñador sonoro habla de que estuvieron buscando quién tenía el GT40, creo que es el 40. Sí, el GT40. El que se usó, quiénes tenían en Estados Unidos. Obviamente los que tenían, nadie quería prestar su auto para grabar este sonido. Pero hubo un señor en Ohio que armó a partir de piezas originales un GT40. Y después Ford le dio el sello, le dio un número de serie y todo, le dio el sello de aprobación. Y él sí dijo, pues sí, órale. 2 días estuvieron grabando ese auto, todos los sonidos del auto, la arrancada, desde afuera, desde dentro, como tendría que ser en realidad en cualquier película. Pero pues no se puede, Axel, ¿no? O sea, imagínate que te digan, necesitamos rediseñar el sonido del metro en su año de inauguración. Pero el sonido del metro sí se puede. De hecho, yo tengo ambientes. Presume. Del metro, a partir de la película de Mi Universo en Minúsculas, que fue mi segunda película como sonista. Yo hice el directo, pero también grabé ambientes para la post. Y yo me metí a metros en los horarios
pues ya que se va quedando muy solo, y de hasta el final y hasta el inicio, o sea, no me salía y todo eso, y tengo mucho material del Metro Solo, y pues varios de esos vagones son desde los 80s o desde antes, entonces tampoco creo que haya cambiado mucho, ¿no? De hecho, por ejemplo, curiosamente, con estos ejemplos de Contra lo Imposible, sí admiten que el Ferrari del que se usó en ese año de Le Mans no existe, no lo consiguieron. O sea, no hay nadie que lo tenga. Entonces diseñaron lo más cercano. Digamos que consiguieron un Testarossa del 59, que eran los mismos cilindros y todo, y se acercaba lo más posible. Pero estrictamente el Ferrari que se usó en el 66, nadie lo tenía, y si lo tiene Ferrari, y no lo iba a prestar para echarlo a andar y correr a altas velocidades, ¿no? Y es un trabajo súper cuidadoso. Yo me acuerdo estar exaltado en la sala de cine, cada detallito, cada cambio de velocidad, cómo se escuchan los motores cuando está compitiendo ya en Le Mans con el italiano. Ajá. Que fue cuando mi hermano hizo el comentario que dijo, pues que sí suenan muy distinto a pesar de estar corriendo a la par. O sea, hay un trabajo ahí. Y también, por ejemplo, las dos películas fueron mezcladas pensando en Atmos, Dolby Atmos, pero igual en 1917, pues no tiene ese poder, y en cambio en Contra lo Imposible, sí te sientes como si estuvieras ahí mismo en el auto, ¿no? Es impresionante. Claro, estás adentro. Sí, es impresionante porque ya Atmos, la mezcla en Atmos ya te lleva a otro nivel, ya no son el 5.1, el 7.1 tradicional del cine, sino ya son 22. O sea, ya es por arriba, por abajo, por todos lados. Es algo que jamás vas a tener en tu casa. No, jamás. Digo, a menos que vivas en una mansión de Hollywood, pero, o sea, de nuevo, humanos como nosotros, sea, tendría que pedirle el departamento de abajo a la vecina para poner ahí mis bocinas, ¿no? Sí, y es imposible, pero una película como esa, en algo que podría ser muy aburrido, es decir, se acerca a algo como esta anécdota de quienes hicieron el diseño sonoro de Top Gun, que por cierto ganaron. Que yo pensaba en Top Gun ayer, sí. Fíjate. Pensaba en Top Gun, sí. Pero sigue. Sí, o sea, los que ganaron, los que hicieron en Top Gun, cuentan que cuando consiguieron el permiso para grabar en un portaaviones, jets, los que había en esa época, y dice la diseñadora, pues estaban bien aburridos. O sea, entonces lo que hizo ella fue lo mismo que hizo el diseñador de Toro Salvaje, que es uno de los mejores diseños sonoros de la historia, que es meter ruidos de animales. O sea, Top Gun lo que tiene en todas estas escenas donde están en la competencia, la verdad es que hace mucho que no la he vuelto a ver, pero bueno, en todas las escenas tampoco con vale los jets, tanto la pena. Yo pensaba en ella por otras razones, pero sí. Sí. Pero en todas las piruetas y todos estos movimientos, lo que se escucha es motor de un jet con animales, con el chillido de un mono, con el de un león, con el de un tigre. Es decir, pues es que hay que darle la vuelta porque son sonidos monótonos, y en Contra lo Imposible no se fueron a ese extremo tan creativo, pero sí es una cosa súper poderosa, está súper bien filmada y es muy emocionante, y tiene inclusive más momentos íntimos de diseño sonoro, más momentos de introspección, de momentos. Ahí está esta escena muy buena de Christian Bale cuando está creo que la primera vez que lo vemos correr una carrera en un circuito ahí muy, muy tranqui, o muy chiquito, digamos, y es un momento donde nada más lo escuchamos respirar antes de que el que está enfrente de él choque y salga disparado. Sí, se va como apagando todo, o sea, dejamos de escuchar el motor, empezamos, ¿soy yo o se escucha el viento? Sí, se escucha el viento, se escucha su respiración. Yo conecté más veces con el personaje de él por el trabajo del diseño sonoro en la película que con el personaje del pobre soldado, todo casi muriéndose en 1917, porque estoy con ellos, porque el sonido tiene que ver con lo emocional y no hay una música que está dictando qué debo de sentir. Claro, y porque creo que, como dices, esos momentos de introspección se acercan mucho más al silencio de lo que jamás buscó 1917. ¿Qué tanto importan los silencios en una película y en qué momento tú, a la hora de estar montando
los sonidos, dices, señor director, lo siento mucho, aquí sí nos vamos en silencio. O sea, ¿por qué luego hay tanto miedo al silencio? Esa es mi pregunta. Porque de repente la gente que hace películas o que ve películas rechazan tanto los momentos de silencio. Yo creo que es por como el equivalente en la pintura y en foto, el miedo al vacío. O sea, es un miedo nada más porque no sienten que debe de sonar algo y en realidad conceptualmente pues el silencio no es de que nada suene, sino qué es lo que va a sonar, ¿no? El ejemplo que a mí me gustaba siempre poner es si yo llego a la casa y escucho gota caer de un lavabo y resulta que es el baño que está en el cuarto arriba, eso ya te habla de la magnitud. O inclusive en Noches de Julio era la apuesta un poco de desde dentro en las casas vacías escuchamos el mundo de afuera y eso te habla de... Es una manera de abordar el silencio, ¿no? Y yo creo que cuando los directores muchas veces piensan en el silencio, automáticamente pueden pensar en que no suena nada. Y eso es lo que les da miedo, pero es más bien abrirse esa posibilidad de decir, no, es que es la única manera, no nada más la cámara dicta el punto de vista, también el sonido dicta ese punto de vista. Y en Contra lo Imposible lo logra muchísimo en varios momentos. Desde el inicio, cuando vemos a Matt Damon, que es la carrera que él ganó, el personaje en Le Mans, desde ahí ya tiene un momento así. Y también, pues obviamente la predisposición del director, por ejemplo... Los del equipo de sonido de Contra lo Imposible cuentan que toda la parte de la lluvia, por ejemplo, no tenía sonido directo, porque ahí sí ya no tenía caso pues, estar grabando las pipas de agua echando claro. La lluvia, ¿no? Entonces todo eso lo reconstruyeron y fueron muy fieles a lo que se veía de lluvia, al ruido. Y James Mangold le dijo, es demasiada lluvia, está afectando el sonido. Bájenle a la lluvia y recuperemos más todo este mundo de los autos y desde afuera. Y eso ya te habla de un director que le importa muchísimo las posibilidades dramáticas y narrativas del sonido. Porque si no hubiera sido una película muy insípida, o sea, está muy bien filmada también visualmente, pero si no hubiera querido explotar el sonido, pues se hubiera quedado ahí como muy... insípido. Tendríamos ruido en lugar de discurso de audio, ¿no? Sí. Es lo que estoy entendiendo. O hubiera sentido, por ejemplo, toda la secuencia o digamos, el bloque de Le Mans de la carrera dura 45 minutos. Es muchísimo. Sí, es mucho. Si no hubieran hecho ese trabajo de sonido, yo te apuesto que hubieran querido acortarle a la mitad porque hubiera sido demasiado monótono. Por mucho que aburrido. Visualmente hubiera tenido muchos ángulos, pues hubiera sido muy aburrido. Cada vez que se paran en los pits y cómo cambian todo, poner atención cómo todo suena, todo suena, pero no suena como tiene que sonar, ¿no? O como se siente que tiene que sonar, de alguna manera. No abusen. Ayer ya te dije, pensaba yo mucho en Top Gun porque mucha gente sin haberla visto la califica como el Top Gun del siglo XXI. Están completamente en un error. Contra lo Imposible es una gran película con un enorme discurso, y cuando me refiero a enorme discurso es lo que se cuenta abajo de la anécdota, no es la historia. Lo que está abajo a mí se me hace realmente bonito y emocionante. Pero pensaba yo en otra película también, no solo en la última Mad Max, sino en todas las Mad Maxes anteriores. ¿Cuál es tu opinión respecto a Furia en el Camino, por ejemplo, que también está llena de motores, que también está llena de efectos, en donde también hubo que hacer doblaje y en donde se filmó de una manera muy directa? Los retoques digitales son eso, retoques. No sé cuál sea tu opinión de ese extremo de los motores en relación con los humanos que es Mad Max Furia en el Camino. Pues es muy emocionante. O sea, por ejemplo, ya que la mencionas, Mad Max era muy trepidante y muy emocionante y muy angustiante, ¿no? O sea, era una película que sentías la tensión porque, pues al final en todas, bueno, en la 1 persigue a los asesinos, ¿no? Pero ya desde la 2 está siempre huyendo, lo que él quiere es estar... Sí, no, la 2 ya es escapar del caos. A mí déjenme en paz y ahí van a querérselo fregar siempre en cualquier versión de Mad Max. Pero recuerdo mucho lo angustiante y el trabajo de sonido de Mad Max también es brutal, es extraordinario. Inclusive yo de anécdota cargo con las fotos todavía del sonidista y de su equipo,
porque luego cuando dicen, no, es que Mad Max suena increíble, les muestro y digo, esto se necesita para ese sonido que tanto te gustó, desde el directo, más aparte de lo de la post. O sea, el sonidista eran como 8 personas. Trabajando con él. Sí, y si tú ves fotos del detrás de cámaras de Mad Max, están al lado de las cámaras, él ponía también micrófonos y aunque no se fuera a usar mucho de su directo, él peleó por hacer el mejor directo posible. De esas sí no sé qué tanto es el porcentaje de doblaje, yo me imagino que bastante. Pero sí es otro acercamiento, es otro cuidado y en Contra de lo Imposible todo eso lo hicieron para que te emocionaras más y conectaras más emocionalmente con los personajes. O sea, son máquinas funcionando o el sonido de máquinas funcionando para conectar con el corazón y la mente, porque James Mangold dice, esta película es sobre la amistad. Esta película, o sea, resulta que corren, pero en realidad es la amistad de estos dos, es el amor entre dos amigos y la lealtad, y por eso es muy conmovedora, ¿no? Y eso no sucede en 1917. O sea, es como no. Es también sobre la amistad y son estos dos amigos y la misión y la lealtad y no conectas emocional. Bueno, seguro hay gente que sí, pero... Hay gente que sí, pero te deja de importar la relación de ellos dos por ver cómo tienen que lograr la misión que debería ser el pretexto para hacerte ver la amistad de ellos dos, ¿no? Sí, exacto. O sea, el pretexto de la película se convierte en la finalidad y eso es un error, creo, muy grave con el que va a cargar 1917 durante toda su existencia. Y en Contra de lo Imposible, inclusive Carol Shelby, el personaje que hace Matt Damon, pone en riesgo fuerte su empresa, ¿no? En esta escena que es muy... Y nunca le cuenta al otro. No, jamás nunca le dice le al cuenta, otro la apuesta que hizo. Y es extraordinaria esa escena también, ¿no? Que es cuando sube al heredero Ford y le mete un sustote para que lo acalambra, sí. ¿no? Pero a la vez demuestra la amistad que tiene con Ken Miles, ¿no? Con Christian Bale, digamos, que pone ese riesgo y es una escena muy melodramática, así como al buen estilo del buen melodrama de primero te estás riendo y después quieres llorar con Henry Ford, ¿no? Porque pues estás viendo que... ¿Cómo se puede juzgar, Axel, o evaluar o detectar las cualidades de un trabajo de doblaje? Por ejemplo, en Contra lo Imposible. ¿Cuáles son las cualidades del doblaje en Contra lo Imposible y cómo nosotros, de nuevo, el público, podemos decir, mira, esto estuvo bien o aquí sí les falló? El doblaje también, luego parece que a mí yo estoy en contra del doblaje. A mí lo que estoy en contra es del doblaje que no está bien trabajado. Y eso se refiere a dos cosas primordiales. Una es la dirección, porque hay que volver a dirigir a los actores. Es decir, tienen que tener un tiempo para decir, bueno, ¿te acuerdas que hace 10 meses que filmamos lloraste en esta escena porque se murió alguien? Bueno, pues vas otra vez. Va otra vez. Nada más que córrele porque tenemos nada más un día de estudio. Pues no. Digo, hay actores que tienen esa capacidad, pero son menos. Y lo que hacen normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, es ya saben, inclusive viene en contrato y entonces existe la posibilidad de que mucho se va a dedicar bastante tiempo al doblaje después y todo el tiempo que haga falta, mínimo un mes en una de esas para doblar el grueso de la película si es que es necesario. Y eso hace que a nivel actuación esté muy bien y a nivel sonido también porque se dan el tiempo para todo. Para mí el mal doblaje es el que yo noto luego, el que está muy mal mezclado, el que está muy mal grabado, el que me salta, estoy viendo una escena y de repente hay una pequeña frasecita que salta muchísimo. El doblaje que me parece que está bien hecho es el que emocionalmente yo sigo sintiendo la misma escena. A pesar el que no de se nota. Sí, porque muchas veces los doblajes son para mejorar una actuación o a veces lo que se llama ya ahora el ADR, que es añadir una frase que no existía para explicar algo, digamos. Y cuando no sientes eso, cuando sientes que todo es natural, ahí ya es un muy buen doblaje. Pero como todo, pues si está apresurado, si hay poco tiempo, pues es difícil que quede bien. Y un error que se comete mucho o algo muy desprolijo acá en el cine mexicano es eso. De repente vemos películas y
y ¡pum! Ahí está el doblaje. O al revés, inclusive. Vemos escenas que suenan muy fatal el directo, pero no por culpa necesariamente del sonidista, a veces sí. Pero no sé, están justo en la Alameda y está un ruidazal. Y dices, ¿por qué no la doblaste? O sea, no, es una escena de una despedida amorosa y con el organillero de fondo. Con el Metrobús ahí atrás. Entonces, sí, pues sí. Pues, dóblala para que quede mejor, pero no es algo que se piense y se asuma, y es una lástima porque es una herramienta a favor, no en contra, ¿no? Claro. Algo que quieras agregar de Contra lo Imposible, más allá de invitar a la gente que no la vio, porque tuvo un paso muy, muy rápido en el cine a verla. ¿Algo que te gustaría dejar todavía más claro sobre la película? Si no la han visto, que la vean en la pantalla lo más grande posible y en las mejores condiciones que tengan para escucharla. Si es con audífonos, con audífonos. Y si tienen teatro en casa, unas buenas bocinas, pues también. Pero esa sí, yo pelearía más por verla en grande que 1917, fíjate. Me gustó, conecté más viéndola en la tele, que no es muy grande, y que haberla visto en grande. Es una lástima, pero creo yo que es por eso, por la música sobre todo. Pero Contra lo Imposible, sí, en grande lo más posible y en las mejores condiciones de sonido. Y lo más fuerte que se pueda también. Sí. ¿A los cines en México les hace falta subirle un poquito? Les hace falta subirle bastante. Tienen, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí justo cuando son escenas de o películas que tienen un diseño sonoro más tranquilo, que no están atascadas de música, justo más, porque ya cualquier sala que esté al lado va a sonar más fuerte que lo que estoy viendo. A veces están bastantes puntos abajo, no sé por qué. No sé si es por... Yo creo que porque son las paredes muy delgadas y justo lo que están queriendo evitar es que la sala 1 se meta a la sala 2 antes que sonar bien la sala 1 y sonar bien la sala 2. Pero qué curioso que no lo hacen eso con las de Marvel o con Transformers o con ninguna de esas. Esas no. Y esas sí están invadiendo todas las salas y de ahí no les preocupa, ¿no? Es una lástima porque... Sí, no, a veces hasta el estacionamiento, si yo te contara. Sí, no, bueno... Es que también hay varias salas que las hacían bien chafas. Entonces, bueno. Axel, nada más para salir, a menos que quieras agregar algo, ¿qué opinas? ¿Se está sobreutilizando a la niña de los colchones en las películas mexicanas o ya es un chiste entre cineastas y sonidistas? Yo creo que es yo alguna vez le dije a Julián Hernández que el único que me ha parecido que lo ha sabido utilizar de una manera diferente y importante fue él. Y la recuerdo mucho en Yo soy la felicidad de este mundo. Esta película de de varias historias. Es la primera vez que yo dije, aquí ya estoy escuchando, creo que era el de Tamales más bien. Pero aquí ya está trabajado distinto. El de Tamales. Y sí, es que es esa mismo, es de cómo ubico que estoy en un contexto específico de una ciudad específica y sí es una pobreza porque si nada más se te ocurre poner al Tamales o la de Colchones, pues es que no estás escuchando y no sales a la calle realmente. No sales a la calle, exactamente. No, sí. no te da el sol y escuchando cómo suena tu barrio o el barrio que estás queriendo proponer, ¿no? Porque al final la gente de afuera, yo por ejemplo, como anécdota rápida, yo vi 2 veces Amores Perros en el cine. Sí. Cuando salió. Ahora que estamos con lo del 20 aniversario. Ese sonido de los tamales oaxaqueños no significó nada para mí. Cuando ya me vine a vivir acá a estudiar y la volví a escuchar y entonces ya dije, es ese. ¿A poco ya existía desde entonces? Yo no sé desde hace cuántos años existe acá en la ciudad. Yo no me acuerdo. Pero está en Amores Perros. Pero a mí no me significó nada. Entonces... Era otra época, ahora ya todo mundo la ubica y entonces también es como de, pues no tienes otros soniditos que quieras ponerle, compartir. Creo que... Y sí hay además, ¿no? Que es lo más triste, sí hay esos sonidos, sí existen. Sí, entonces que eso por ejemplo, ya que estamos en lo que yo creo, en lo que considero, sí siento que yo sí pongo en duda que haya habido tantos aviones en la época de Roma, ¿no? De hecho, lo platicaba, yo no vivía en esos años y no vivía acá, pero estoy seguro que no sonaban tanto los aviones.
De hecho, hasta una amiga, Chabela, la sonidista, Chabela Muñoz, decía, yo me acuerdo cómo sonaba, pasaba el Concorde y vibraba. No, Sí. ella tiene ese recuerdo. Pero eso te habla de que era, pues, y eso es un recuerdo de los 80s, no de los 70s. Sí, el Concorde es de los 80, sí. No de los 60. Entonces, de los 70, perdón. Yo ahí sí creo que Cuarón aplicó la de, pues prefiero esto a doblar todo, ¿no? Y bueno, pues que pasan muchos aviones, pero pasan ahorita. Sí, ¿no? Oye, aquí pásame otro avión. Pásame otro avión. Señoras y señores, Axel Muñoz Barba con todos ustedes. Axel, mil gracias por venir a platicar de estas dos películas, de tu trabajo, del trabajo de otros sonidistas con la gente de Cine Garage. Te agradezco enormemente, no solo haber hecho esta plática que a mí me fascinó, sino haber propuesto el tema, ¿no? Creo que justo mucho del ejercicio que Cine Garage propone es que si alguien quiere conversar alrededor del cine, lo podemos hacer, lo vamos a hacer, lo queremos hacer. Entonces te lo quiero agradecer con todo el alma. Mucha suerte en el Ariel. Y pues nos estaremos encontrando, Axel. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más agradecerte una vez más el pretexto de platicar sobre lo que nos gusta y muy feliz de hacerlo. Ya sabes que gente como tú y en realidad cualquiera tiene las puertas abiertas aquí en Cine Garage. Mil gracias, gente. Mil gracias, Axel. Nos estamos escuchando pronto. Gracias.